Socorro Díaz, ya vamos contigo, por favor, porque se está corte y corte la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Pues ya te escuchamos, por Bien, favor. hoy quiero referirme a tres temas sustantivos de la relación entre México y Estados Unidos que están y estarán en la agenda política, económica y social e influyen en la vida de los habitantes de los dos países. Son, primero, los problemas de México como país expulsor de emigrantes. Para entenderlo, basta ver la magnitud de este tema y creo que hablan las cifras. En Estados Unidos viven 38 millones de personas de origen mexicano, más de 5 millones de ellos sin documentos. Y este año Estados Unidos ha expulsado a 203.619 mexicanos. Pero también México es receptor con casi siempre de paso de emigrantes y sobre todo es país de tránsito, ¿no? Esta es la realidad. Segundo tema, el problema descontrolado de la inseguridad que lejos de disminuir ha crecido y representa una pugna territorial entre bandas criminales y las fuerzas gubernamentales. Y tres, el posible destino de la reforma energética formalmente propuesta por el Congreso de la Unión para el próximo año. A partir de la visita del presidente López Obrador a Washington para reunirse con el presidente Biden, se reactivó el programa Quédate en México que inventó Donald Trump. El pasado 8 de diciembre llegaron a Ciudad Juárez los primeros migrantes expulsados de Estados Unidos. Así, los indocumentados que habían logrado entrar a territorio de Estados Unidos para pedir asilo tendrán que esperar aquí, con el visto bueno del gobierno de México, que los jueces y autoridades norteamericanos acepten o no su petición. De acuerdo con una nota publicada por la agencia alemana de noticias, de 70,000 personas que han solicitado asilo y esperado en México, solo 1% ha logrado obtener refugio en Estados Unidos, o sea, 700 de 70,000. Mientras el gobierno mexicano tiene que sacar recursos de donde pueda para habilitar albergues y dar a esas personas techo, comida y sustento. Los organismos internacionales señalan que al día de hoy 85% de las camas de dichos refugios ya están ocupadas. Anoche pasó un reportaje Euronews y se titula El año que reventaron las fronteras. Es el 2021. La pandemia, el hambre, la violencia, la inseguridad y los negocios sucios están haciendo que cientos de miles de seres humanos se muevan con la esperanza de vivir. Y también animados por la ignorancia han hecho florecer al crimen que trafica con personas. Ayer el Universal publicó una entrevista con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. En ella aborda los temas que he enumerado, pero dice algo con lo que no estoy de acuerdo. Cuando los reporteros le preguntaron si Estados Unidos es también culpable de la tragedia de Chiapas, Ujú. con 56 migrantes muertos por la volcadura de un tráiler que transportaba a más de 150 hacinados y ahogándose, él respondió que culpable no, pero que los gobiernos tienen la responsabilidad de impulsar el desarrollo de Centroamérica para evitar estos desastres humanitarios. En relación al desastre de Chiapas, sí hay culpables y deben ser detenidos, procesados conforme a la ley y castigados. Son los antes llamados polleros y hoy capos del crimen organizado, que aparte de traficar con drogas, trafican con personas, a las que engañan, roban y matan. Celebré que el gobierno de Guatemala haya detenido a varios de estos criminales que metieron en 2 trailers a cientos de personas. Lamento que los gobiernos centroamericanos, pero sobre todo los de Estados Unidos, México y Canadá, sean incapaces de operar sistemas de inteligencia y vigilancia que permitan desarticular a estas bandas criminales y detener a sus jefes.
A eso se llama culpables por omisión, por comisión o por corrupción. En medio de la emergencia sanitaria, los criminales han hecho su agosto y los representantes de los gobiernos se han dedicado a resguardarse y a hacerse de la vista gorda o a practicar la corrupción. Tenían que morir estas decenas de migrantes para que las autoridades descubrieran que en lugar de llegar en balsas, barquitos, autobuses de pasajeros, los polleros están usando trailers para trasladar a esa pobre gente ignorante y desesperada. Y aquí entro al segundo tema, el de la inseguridad. ¿Dónde están los aparatos de inteligencia de la DEA, la CIA, el FBI? ¿Dónde está la inteligencia militar y civil en México y el trabajo de la Guardia Nacional? ¿Por qué han sido incapaces de prevenir y evitar los crímenes? ¿Por qué no hay vigilancia pactada y combate coordinado contra los delincuentes? Coordinado con los gobiernos centroamericanos y con un monitoreo eficaz del movimiento de las bandas en las fronteras de Guatemala, Belice, México y Estados Unidos. Son preguntas y sospechas. ¿No lo han hecho por negligencia e incapacidad o no lo han hecho por complicidad y corrupción? Creo en la necesidad de impulsar el desarrollo, el empleo, la vida digna para todos los pueblos centroamericanos del Caribe y del mundo, pero hay tareas de mediano plazo y hay tareas inmediatas. Y estas tareas urgentes tienen que ver con garantizar la seguridad y la vida de las personas. Vigilancia y coordinación contra el son urgentes. Derivado del acuerdo de Washington, los presidentes López Obrador y Biden, se anunció que volverán a operar en México 4 mandos y 9 agentes de la DEA con visas de trabajo. Y se dará este acuerdo en el contexto del llamado Entendimiento Bicentenario, que sustituye a la iniciativa Mérida de Triste Memoria. Esperamos que ayuden a combatir el crimen y la inseguridad y no a alentar el tráfico de armas para reforzar a los delincuentes, como lo hicieron con la famosa Operación Rápido y Furioso. A partir del encuentro en Washington, abordo aquí el tercer tema, el gobierno de México moderó los excesos verbales en torno a la reforma energética. Creo, lo repito, en la Rectoría del Estado en materias estratégicas, pero debe reconocerse que entre la hazaña del general Lázaro Cárdenas, que nacionalizó el petróleo, y hoy ha corrido mucha agua bajo los puentes. Son otras circunstancias. La semana pasada nos enteramos de que el presidente López Obrador se reunió con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, presidido por Antonio del Valle. A la salida de la reunión, el presidente de la República declaró a los reporteros que uno de los acuerdos fue que sobre reforma energética el único vocero sería el empresario del Valle, Perochena. Y dijo que sí se había tratado el tema en la reunión y que para avanzar en dicha reforma se coincidió en priorizar el diálogo con distintos sectores y que los empresarios le pidieron al presidente López Obrador enfocarse, nótese, en las energías limpias y baratas, mirar pues al presente y el futuro y no tanto al pasado. Hasta ahí va la famosa reforma energética pospuesta para el próximo año y todo lo demás es retórica y demagogia. ¿Socorro? Sí. Perdón, te preguntaba que si era todo. Sí, en eso quedamos, en que iba a hacer un comentario breve por el problema de tiempo. Bueno, muchas gracias, Hasta Socorro luego. Díaz, al pie del tiempo.